El espíritu de Yahweh el soberano está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. Aquí hay varios comentarios. Leer esto y después explico. Dice, el profeta se presenta aquí como el portavoz de Elohim, enviado para anunciar a los pobres un mensaje de liberación. Pero aquí vemos el profeta hablando en primera persona. Como estamos por ver, esto era profecía de lo que se cumpliría con el Mesías. Pero como siempre menciono, lo que los profetas hablaban se cumplía de una manera para el tiempo de ellos y después en el futuro se cumpliría en su mayor expresión, como por ejemplo con Mashiach. Entonces esto se cumplió con el profeta, puesto que Yahweh lo usaba, por supuesto, para escribir todo esto y anunciar todo esto, pero se llegaría a cumplir finalmente con el Mesías, como vamos a ver en unos momentos. Por otro lado, curiosamente el nombre, ¿verdad?, es Yeshayahu, de Yasha, Yahu, Yasha es salvación, Yahu, Yahweh, entonces Yahu Shua es casi el nombre del profeta al revés, Yeshayahu, Yahushua. Al final son los mismos verbos, Hayá de Yahweh y Shua de salvación. Dice después aquí, el pueblo ha debido sufrir muchos males, pero el soberano le devolverá la alegría y establecerá en favor de él un pacto eterno. La comunidad responde a este anuncio gozoso con un canto de alabanza. Más adelante en el capítulo. Después, con respecto a este verso, igualmente dice: me ha ungido Yahweh. La unción con el aceite apartado se utilizaba en el rito de separación o purificación de los reyes y de los Kohanim. Entonces eran los reyes y a los sacerdotes a los que se les ungía. No dudo que uno que otro profeta por ahí, por supuesto, pero principalmente la unción era para rey y sacerdote. Por eso es que este capítulo tiene que ver con la unción de Yahushua, quien se convertiría en el sumo sacerdote. Recordemos que Mashiach o Mesías quiere decir ungido. Entonces, se ungía a los sacerdotes y a los reyes. Por eso Yahweh mismo se manifiesta de dos maneras, como sacerdote y como rey. Y por eso vemos que hay dos Mashiach, como en el judaísmo lo llaman, Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. O sea, un Mashiach a través de David, otro Mashiach a través de Yosef. Entonces, como sabemos, Yahushua vino a cumplir lo de sacerdote, sumo sacerdote. La segunda manifestación de Yahweh en la tierra sería como rey, Melech Gadol. Después dice aquí esta expresión se emplea en sentido metafórico para subrayar la importancia de la misión que Yahweh ha confiado al profeta. Entonces están diciendo que Yeshayahu no estaba ungido literalmente, solo espiritualmente, ¿verdad? Que el espíritu estaba sobre él, pero que nadie le había echado aceite. Pero al final el punto es refiriéndose a los dos sobre los cuales se manifestaría el espíritu de Yahweh, y me refiero a Mashiach ben Yosef, Mashiach ben David. Entonces, continúo con la lectura. La Ruach de Yahweh Adonai está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. En hebreo dice: si Ruach Adonai Yahweh Alai An Mashach Yahweh Oti, porque me ha ungido Yahweh a mí. Y después dice: me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de la cárcel. En hebreo aquí donde dice para anunciar, dice lebazeir, que viene de bazar, que originalmente quiere decir carne, significa carne, bazar. Como he mencionado, en hebreo es un idioma en el cual todas las palabras tienen que ver con algo
real, o sea, ¿se acuerdan lo que habíamos visto, por ejemplo, de bendición, que viene de rodillas, como doblar rodillas? Noticias, viene de carne, porque era una buena noticia llegar a casa con carne, llegar a la casa con comida, era una buena noticia para el hogar, para la familia. Por eso la conexión que hay en hebreo con la palabra noticias y la palabra carne. Por eso Yahushua se presenta y da su carne para nosotros cubrirnos de él y poder presentarnos ante el Padre. Y eso son las buenas noticias. El que el Cordero se manifestó y dio su carne por nosotros son las buenas nuevas. Por eso Bazar es carne y es buenas noticias. Entre otras cosas, obviamente, estoy simplificándolo. Entonces, aquí en este caso lo está usando como un verbo, entonces dice para anunciar. Dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas o anunciar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros apertura de cárcel. Vamos un momento a Mateo 11, del 4. Respondiendo Yahushua les dijo, id, haced saber a Yahuhanán, puesto que Juan el Bautista estaba preguntando si Mashiach era Yahushua o no, después de haberlo confirmado, haber preparado el camino para Mashiach, después lo está dudando. Esto es importante porque de fijo sucederán cosas similares en la segunda venida, ¿verdad? Algunos dirán, sí, esos son los dos testigos, y después, por lo que digan las noticias o por lo que suceda con ellos, muchos van a empezar a dudarlo, van a empezar a no entender bien la doctrina, a no entender bien las profecías, van a empezar a dudar acerca de la identidad del último, principalmente puesto que aquí se está hablando del último, y de hecho el que dudó fue Eliyahu, que si duda Eliyahu, pues ¿qué se puede pedir a la vida? Siendo Eliyahu el que lo presenta, ¿verdad? El que más lo debería reconocer. Y Yahushua le responde, id y haced saber a Yahuanán las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado las buenas nuevas. A los pobres es anunciado las buenas nuevas. Aquí estamos viendo que dice, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a los prisioneros apertura de la cárcel. No se refiere, ¿verdad?, a cárcel literal, aunque también se cumple, obviamente, pero hay más gente encerrados en cárceles espirituales que en cárceles físicas. Y hay muchos que están en cárcel literal que son más libres que muchos de los que están afuera. Entonces, el punto es cárcel espiritual como la mentira, el pecado, etc. Curiosamente, ahí Yahuhanán estaba en la cárcel cuando pregunta esto. Y Yahushua está mencionando lo de Isaías, que dice a los prisioneros apertura de la cárcel. Una de las razones por las que Yahuhanán estaba dudando es porque estaba en la cárcel. Y él pensaba que no debía estar en la cárcel. Y Yahushua le dice esto, no dudo que él haya pensado, bueno, entonces me va a liberar pronto. Si se interpreta literalmente, pero sabemos que le cortaron la cabeza. Ahí fue liberado sin duda de la carne. Entonces, por otro lado vamos a Lucas. En Lucas 4, verso 16 dice, vino a Nazaret, donde se había criado, y el Shabbat entró en la sinagoga, conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Entonces, como él era, bueno, obviamente es, pero en ese momento ahí en Nazaret, maestro, tenía la autoridad de levantarse y pedir un pergamino y leérselo a los que estuviesen ahí presentes en la sinagoga. Y eso fue lo que hizo. Dice, se le dio el libro del profeta Yeshayahu, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde está escrito, la Ruach de Adonai está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del soberano. Por este último verso, y a predicar el año agradable del soberano, algunos lo han interpretado como que Yahushua solo predicó por un año, aunque ese no es el punto es que él vino a anunciar el jubileo, que es el año agradable del soberano, para dar libertad a todos los esclavos, el jubileo, y que lo más seguro habría sido el año 4000,
Hay algunos, de hecho aquel, ¿verdad?, que dice que murió antes del 4000. Por esta razón yo considero que estuvo en el 4000, porque el 4000 es el jubileo. Obviamente, si no es el 4000 sería el 3950 o el 4050, porque el jubileo es cada 50 años. Esto indica que Yahushua llegó para anunciar el jubileo el año 4000, muriendo así como el sol, que fue hecho en el cuarto día, y para allá un día son como 1000 años, por ende vino a morir en el año 4000, o al menos anunciarlo y morir después, para confirmar que Él es la luz del mundo y confirmar obviamente el cumplimiento de este verso. También es importante que Yahushua se detuvo aquí, predicar el año agradable del soberano. Y ahorita explico por qué. Continúo en Lucas. Enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó. Entonces Yahushua se levantó, pidió el libro, buscó, porque ahí no habían capítulos todavía, entonces tuvo que buscar la parte donde estaba escrito esto. Leyó el primer verso y la mitad del segundo. Repito, no habían versos, entonces no es como que dijo, voy a leer hasta la mitad del segundo, pero sí decidió leer hasta ese punto. Y ya voy a explicar por qué. Después enrolló el pergamino, se lo devolvió al ministro y se sentó. Los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a decirles, ¿verdad? Todos estaban esperando que explicara algo, porque nada más leyó y se sentó y todo el mundo, ¿y qué hacemos con esa información? Entonces comenzó a decirles, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de favor que salían de su boca. Decían, ¿no es este el hijo de Yosef? Vean qué dice, ¿no es este Ben Yosef? ¿Se acuerdan que ahora estaba hablando de la unción? Era para rey y sacerdote, y por eso Mashiach Ben Yosef, Mashiach Ben David, refiriéndose a las tribus, ¿verdad? La tribu de Yahudá y la tribu de Yosef, de donde vendría el primero y el último. Aquí ellos se refieren a Yosef, el esposo de Miriam, claro está, pero están diciendo, no es este Ben Yosef, como si fuera Mashiach Ben Yosef. Y como sabemos, Yahushua vino a través de David, por ende eso muestra que ellos mismos no entendían, igual que ahora con Juan el Bautista. Él les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. ¿Verdad? Como al estar en el sacrificio, después de haber sanado tanta gente, salvado tanta gente, la gente se burlaría de él porque él estaría pasando por sufrimiento, porque él estaría pasando por algo difícil, y lo utilizarían para decir que era porque no era verdadero, que no era verdaderamente el Mesías, que usara con él mismo los poderes que podía mostrar con otros, ¿verdad? Tratando de ponerlo como un falso Mashiach, por supuesto. Entonces dice, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo. De tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Cafarnaúm, haz también aquí en tu tierra. Y añadió, de cierto os digo que ningún profeta es bien recibido en su propia tierra. Vean que había llegado a decir eso a Nazaret. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Vean cómo menciona los 3 años y medio de su prédica y de la de los 2 testigos. Y confirma a Eliyahu viniendo como uno de los 2 testigos. Y en verdad os digo que muchas viudas habían en Israel en los días de Eliyahu, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses. Y hubo una gran hambre en toda la tierra, como está confirmado en el tercer sello de Apocalipsis. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda en Sarepta de Sidón. O sea, Eliyahu no fue enviado a Israel, fue enviado a Sidón. Como los 2 testigos que no van a Israel, van a las naciones. Mientras que todo el mundo, bueno, 99% de las personas que predican de los 2 testigos, que son pocos, bueno, hay muchas doctrinas aún en eso, pero de aquellos que consideran que los 2 testigos son 2 personas, la gran mayoría considera que van a predicar en Israel los 3 años y medio. Aquí vemos que dice diferente. Pero a ninguna de ellas fue enviado Eliyahu, sino a una mujer viuda de Sarepta de Sidón. Y a una, no fue que andaba haciendo milagros por todo lado y para todos. A una mujer, que sería la congregación escogida. Viuda, porque le mataron a su esposo, Mashiach. Lo que representa, ¿verdad? Que quede claro. Y muchos leprosos había en Israel en el tiempo del profeta Elishua. Elishua representa la segunda venida, como ya lo he explicado. Y recuerden que a Moshe se le hizo la mano de lepra, se le puso leprosa,
como segunda señal de que él era enviado por Yahweh. Por ende representa la segunda venida como hijo pródigo, por ende leproso. No que el último vaya a tener lepra, sino que el último al caer en pecado necesita otra cobertura de piel. O sea, necesita Yahushua, Bazar, las buenas nuevas, lo que veíamos ahora. Aún el último necesita cubrirse del primero, como Elishua se cubrió del manto de Eliyahu. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Elishua, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán el sirio. Vean cómo apenas Yahushua terminó de leer y dijo, esto se está cumpliendo delante de vosotros, que al decir, Yahweh me ha ungido, Yahushua está diciendo, yo soy Mashiach. Inmediatamente después de eso dice, todos daban buen testimonio de él. Lo que se preguntaban era, pero no es el hijo de Yosef, ¿cómo va a ser Mashiach si conocemos a su papá? Y él después de eso, o sea, lo que quiero dejar claro es que dice, daban buen testimonio de él. Yahushua se pudo quedar así tranquilito y recibir el buen testimonio y decir, uy, venga, abrácenme, yo soy Mashiach. Pero no, más bien les dice, sepan que ustedes no merecen milagros por la falta de fe, porque me van a matar. A pesar de que dice, tenían buen testimonio de él. Entonces, después de decir todo esto, 28 dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Entonces, después de estar dando buen testimonio de él, de repente todos en la sinagoga se llenaron de ira, por decirles la verdad en la cara. Levantándose, lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Cosa que curiosamente hacían con Azazel. Ya todo eso está grabado en el estudio de Lucas, pero como estamos con este capítulo en Isaías, lo menciono otra vez. Recuerden que Azazel, bueno, que es un ángel caído, que aparece en el libro de Enoch. Después Yahweh deja en la Torah escrito en Levítico 16 que cuando se hace la fiesta de Yom Kippur debía enviarse un macho cabrío para Azazel, porque se llevaría todos los pecados. El macho cabrío representaría a Azazel, que va a ser culpado de todos los pecados de la humanidad por haber descendido en el tiempo de Enoch y haberle dicho a los hombres cómo pecar más, con armas y maquillaje a las mujeres y otro montón de cosas que enseñó. Entonces, en Levítico 16 vemos que se traían dos machos cabríos para Yom Kippur, uno era sacrificado para Yahweh, otro era enviado al desierto con todos los pecados encima para Azazel. Sin embargo, los judíos, como son buenos para hacer mandamientos de hombres, decidieron con el tiempo que dejarlo libre no era muy lógico, ¿verdad? O sea, fueron en contra de la voluntad de Yahweh, lo que dice que hay que hacer, y ellos dijeron, pero ¿y si se devuelve? ¿Y si se devuelve con todos los pecados? Eso deberían dejárselo a Yahweh, pero ellos dijeron, mejor tirémoslo de un barranco. Entonces terminaban sacrificando al de Yahweh y al de Azazel. Por ende terminaban haciéndole un sacrificio a Azazel. En Yom Kippur estaban haciendo un sacrificio para Satanás, los judíos, por la ley del Talmud, por la ley de ellos, los mandamientos de hombres. Entonces ellos acostumbraban tirar el macho cabrío de Azazel por un barranco para que se matara, porque no querían que se devolviera con los pecados al pueblo. Si Yahweh no dijo que lo mataran, no había que matarlo. Si había que dejarlo libre en el desierto, había que dejarlo libre. Si se devolvía, Yahweh sabría. Una de dos, o se devolvió para traerle los pecados de vuelta, o no importa que se devuelva, déjenlo ahí. O sea, al final lo que Yahweh dijo es déjenlo libre, no dijo mátenlo, ellos decidieron matarlo. Aquí vemos que una vez que Yahushua les dice la verdad, primero les dice soy Mashiach, y ellos, qué bonito, qué bonito. Pero donde les dice, y ustedes van a hacer lo que hicieron en el tiempo, bueno, en sí van a caer en pecado, van a matar a los profetas, van a matar a Mashiach como mataron a los profetas, ahí se enojan y lo quieren echar de un barranco como si fuera Azazel, como si fuera el ángel caído Yahushua. Entonces dice, levantándose lo echaron fuera de la ciudad y lo llevaron hasta la cumbre del monte. Vean cómo dice fuera de la ciudad, como el macho cabrío tenía que ser llevado fuera de la ciudad. Y lo llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarlo. Pero él pasó por en medio de ellos y se fue. Ahí nada raro que Yahweh haya hecho un milagro para él poder escaparse así tan fácilmente. Sí, bueno, similar en el sentido de cuando Satanás se le apareció y le dijo que se tirara a un lugar muy alto y Yahweh lo iba a salvar, exacto. Ahí vemos que Yahushua no permite que lo tiren, sino que se escapa. Si Yahweh lo salvase de cualquier cosa, hubiera dicho y tírenme para que vean cómo me salvan y ahí van a creer. Entonces, bueno, lo que ya hemos hablado de que hay que ser prudente, hay que ser
No hay que tentar a Yahweh y no hay que buscar el peligro. Al decir que vino a predicar buenas nuevas a los pobres, se puede decir vino a dar carne a los pobres, vino a dar comida a los que no tenían, comida a los hambrientos, vestimenta también, ¿verdad? A los pobres. Entonces, volviendo a Isaías, dice otra vez, el espíritu de Yahweh, el soberano, está sobre mí, porque me ha ungido Yahweh. Con eso Yahushua les dijo, yo soy Mashiach. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los pobres, ¿verdad? Que sería carne, bazar. A vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los prisioneros, apertura de la cárcel. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh. Y ahí quedó Yahushua, ¿verdad? Ahí cerró el pergamino. Porque Yahushua vino a traer la buena voluntad, vino a traer el perdón de pecados. Entonces él vino a anunciar, ya es el momento de perdonar pecados, de la buena voluntad de Yahweh. Ahí cerró el pergamino porque lo que viene a continuación inmediatamente se refiere a la segunda venida. Por eso dice, y el día de la venganza del Elohim nuestro, del poderoso nuestro. Entonces Yahushua no leyó esa parte, el día de la venganza del poderoso nuestro, porque todavía no se cumpliría cuando él vino, faltarían 2000 años para cumplirse. Cuando Yahushua vino, faltarían 2000 años para el día de la venganza, que es el día de Yahweh, el milenio, y por ende se cumpliría, repito, 2000 años después. También curioso que dice, proclamar el año de la buena voluntad, que se refiere a un año literal, 364 días, que es el jubileo. Y después dice el día, que se refiere a un día espiritual, 1000 años. Entonces vean como siempre también Yahweh menciona todo como primero y último, literal, espiritual, o espiritual y literal. De dos maneras para que entendamos las dos manifestaciones, y igualmente buena voluntad y día de la venganza. El día de la venganza del poderoso nuestro. Entonces eso quiere decir que la segunda manifestación de Yahweh en la tierra, como el último, ungido para ser rey, este sería el que anunciaría el día de la venganza del Elohim nuestro. Por eso es que en Isaías 63, que ya falta poco, es donde Yahweh se manifiesta como rey, que era el otro al que se ungía. Y que dice el verso 4 del 63, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Vean cómo similar al 61, solo que al revés. El día de la venganza, el año de mis redimidos, que se refiere a los 144,000, y el año en el que van a ser transformados, que sería el nuevo jubileo, el año 6000. O sea, el próximo jubileo me refiero, el verdadero jubileo, porque han venido diciendo que el jubileo fue en el 2017, en el 2000, cada uno tiene su jubileo. Estoy esperando que se cumpla para decir, ok, ese es el jubileo, ya todo el mundo fue transformado. Y obviamente, si somos transformados en los próximos, o sea, digamos que en los próximos 10 años se dé la transformación, eso querría decir que no ha habido jubileo por 40 años atrás. ¿Sí me explico? Entonces, por eso es que a mí me cuesta apegarme a los calendarios de otras personas cuando dicen cosas tan específicas que no van con lo que dice la escritura. Entonces vemos que en el 63, cuando viene como rey, que es para el fin de los tiempos, porque viene como gentil y otras cosas que Yahushua no hizo, es donde dice en el verso 4, porque el día de la venganza está en mi corazón, el año de mis redimidos ha llegado. Entonces el último viene para traer venganza, eso es lo que trae en su corazón. El primero vino a traer buenas nuevas, buena voluntad, y eso es lo que trae en el corazón claramente. Así como al primero lo mantuvo su misericordia, al último lo mantiene su ira. Y me refiero a que lo mantiene firme. De hecho dice el verso 5 del 63. Miré y no había quien ayudara, y me maravillé de que no hubiera quien me sostuviese. Entonces me salvó mi propio brazo, y mi ira me sostuvo. Entonces la ira sostiene al último, el primero la misericordia. Vuelvo al 61. Decía el verso 2, a proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del Elohim nuestro. Entonces vuelvo y repito, espero ya esté demasiado claro, pero por si algo, el día de la venganza del Elohim nuestro, Yahushua no lo mencionó porque eso tenía que ver con la segunda venida. Entonces lo omitió.
Y por ende, a partir de esta parte tiene que ver con nuestro tiempo, el día de la venganza del poderoso nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Vean cómo no mencionó eso, porque todavía no había muerto Yahushua. Y el luto hace alusión a cómo el mundo mató la verdad, mató a Mashiach. Y por eso los dos testigos se visten de ropas ásperas, de luto. Obviamente Mashiach está vivo, pero el mundo va a morir por haberle matado. Entonces puede ver que está de luto por haber matado a Mashiach o está de luto por el mundo que va a morir. El día de la venganza del poderoso nuestro, a consolar a todos los que están de luto. Ahora que menciono eso, me acabo de acordar que es que esta semana pasó algo curioso con mi familia, una parte de mi familia. Resulta que, bueno, hace varios años murió mi abuela y después murió una tía mía de cáncer, ambas. Y abuela y tía de parte de mi mamá. Y tengo una tía, hermana de ellas, que me imagino que como ¿verdad? Ya están llegando a una edad avanzada, ya empiezan a pensar en la muerte, ya más seriamente. Entonces me contó mi mamá que mi tía le estaba diciendo que había estado pensando y hablando con el esposo, que es agnóstico, casi ateo. Era mi tío, lo quiero mucho, pero lo que es creencia. Entonces como que le había estado comentando de que qué pasará cuando se muere uno y que si todo se acabará y cosas así, que qué triste que haya gente que piense así, pero bueno, es más común de lo normal y es una persona que creo se considera cristiana, mi tía me refiero. Pero ahí es donde llega, o sea, lo que es la fe, ¿verdad? Hay mucha gente que dice creer y mentira. Cuando llega el momento de la verdad, es como, ¿será que sí? Entonces, ¿dónde está todo lo que se ha supuestamente creído durante toda la vida? Pero bueno, entonces, tristemente, yo como pastor, estas cosas a mí me molestan un poco, porque son familiares y son personas que han rechazado la verdad, pero bueno, es por mi punto de vista. Entiendo que son gente normal, y con gente normal me refiero a gente que no va a la iglesia comúnmente, gente que dice creer en una cosa y después actúa de otra manera. O sea, me refiero por mi tío, ¿verdad? Que es casi ateo, ahora es agnóstico, y mi tía, que creo que siempre ha sido católica, ahora no sé qué dirá hacer. Pero bueno, la misericordia de Yahweh es buena, es grande, porque resulta que había estado preguntándose esto y lo otro con mi tío, y al parecer se lo mencionó a mi mamá, que se lo había estado preguntando ella, y que al otro día le envió un mensaje mi prima, o sea, la hija de ella, que estaba en otro lado y tuvo un sueño. Entonces, vuelvo a explicar un poco por si algo. Mi tía estaba pensando que qué pasará cuando se muere, si se volverá a ver a los familiares, que si volvería a ver a mi tía Damaris, si volvería a ver a mi abuela. Y obviamente, ¿verdad? Como hijo, bueno, hija, de fijo sus pensamientos llegarían y no me imagino no tener a Yahweh, no me imagino no tener la certeza de una vida eterna, no me imagino el sufrimiento, o sea, yo pasaría llorando todos los días si no fuera por Yahweh, en el sentido de lo que es esta vida. Em, entonces, mi tía se está preguntando eso por su lado, calladita, no se lo comenta a nadie, y al otro día le envía un mensaje mi prima, y le dice, ma, vieras que acabo de soñar con abuela, estábamos como en un cumpleaños del novio de ella, con un video puesto de él pequeñito soplando las velas de un queque, y estábamos tía Maris y usted y la familia, bueno, tía Maris fue la que murió, y usted y la familia de él, el novio, mi mamá, dice, todos sentados, pero solo yo podía ver a abuela. Y yo le agarraba la mano y le decía que la amaba y ella me dijo que ocupaba hablar con usted. Entonces mi tía se estaba preguntando que si volvería a ver a mi abuela. Y mi prima se sueña que abuela se le aparece y le dice que tiene que hablar con mi tía. De hecho me dijo que disimulara porque parecía que le estaba agarrando dándole besos a la nada. O sea que mi prima está toda feliz viendo a mi abuela porque, ¿se acuerdan? Yo les he mencionado, nosotros éramos como la oveja negra. Esta familia era la oveja blanca. Mi abuela adoraba a esta familia, entonces por eso me imagino a mi primita como loca viendo a abuela. Entonces dice que se calmara porque la gente iba a pensar que estaba loca tocando la nada. Y luego fuimos a un cuarto y nos sentamos en la cama. Tía Damaris, abuela, usted y yo. Y no sé por qué otra persona estaba ahí. Y abuela le tocó la mano a usted y usted brincó porque sintió algo que le había tocado y nos reímos. Nos dijo que la íbamos a volver a ver, que estas cosas sí existen. Los espíritus después de la muerte. O algo después de la muerte, pone. Que a ella no le gustaban las noticias. Entonces por eso ella no salía a que la sintiéramos o algo así.
No sé si eso de las noticias tendrá que ver algo con la mentira que están enseñando hoy en las noticias. No sé si será eso porque la misma prima no entendió qué fue lo que se refería. Dice, no entendía eso bien, lo raro es que solo yo la podía ver, pero usted sí la podía sentir. Entonces mi prima no sabe absolutamente nada y tiene un sueño donde abuela se le aparece y le dice que le comente a mi tía que se lo estaba preguntando que sí existe la otra vida. Entonces que se alegre, ¿verdad? Que crea. Y bendito Yahweh, como les digo, porque es bueno, respondió en 2 toques y no sé, para algunos yo creo que o sea, a mí me molesta que tengan que haber estas cosas para creer. Entonces cuando me lo mencionan a mí y esperan que no es esa mi actitud, pero para las personas que no creen, de fijo esto les ayuda un montón. Estaba en el verso 2. A proclamar el año de la buena voluntad de Yahweh y el día de la venganza del poderoso nuestro, a consolar a todos los que están de luto, a consolar a todos los que están de luto. ¿Verdad? Entonces, bueno, leí la cuestión de mi tía por el hecho de que Yahweh le dio consuelo a mi tía estando de luto por su mamá y su hermana. Bendito Yahweh, que es bueno. Pero obviamente aquí en este caso se refiere en lo más general al hecho de que vino Yahushua a dejar la vida eterna. Por ende, cualquier persona que esté de luto debería conseguir consuelo en el hecho de que ya Mashiach dejó la vida eterna. No hay por qué estar llorando. No hay por qué ver la muerte como el final. De hecho, la muerte viene siendo el inicio de la verdadera vida. Y por eso hasta una doctrina, los saduceos, que no consideraban que existiera la resurrección de los muertos, y como les he dicho y lo repetiré hasta el final, si no hubiera resurrección de los muertos, entonces ¿para qué estamos acá? Para mí no habría razón de existir. Y mucha gente adora la muerte por puro miedo, porque piensan que si adoran la muerte no se los va a llevar. Entonces, a consolar a todos los que están de luto. Y vean cómo dice luto en la segunda parte que tiene que ver con el fin, porque 2000 años después de Mashiach haber venido y no haberse cumplido todavía la vida eterna, la resurrección de los muertos, la gente estaría de luto pensando que Yahushua o no era el Mesías o no era la vida, porque la gente se sigue muriendo. ¿Sí me explico? Pero viene el último y confirma que Yahushua sí es la vida, simplemente todavía no era el tiempo de la resurrección. Y así los que están de luto se alegran porque saben que aunque se haya muerto alguien, lo van a volver a ver. Y también hay que entender que, o sea, Yahweh quiere salvar a la gente, es el deseo de Yahweh, es la gente la que no quiere ser salvada y por eso se aleja de Yahweh, se hacen sus propias creencias y terminan alejándose del Padre. Entonces, a consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza. Ceniza era lo que se echaban cuando estaban en luto, cuando estaban tristes, se echaban ceniza encima, se arrancaban los pelos, se ponían ropa incómoda, se acostaban en el suelo, o sea, trataban de vivir lo más incómodo posible. Y hay que entender que Yahweh no es que nos quiera ver sufriendo, no es que nos quiera ver sufriendo, por eso envía el consuelo, por eso envía apertura de cárcel, etcétera, etcétera. A consolar a todos los que están de luto, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, aceite de gozo en lugar de luto. Dice Shemen Sazón, del verbo que utilizamos en la menorá, gozo. Que se les dé aceite de gozo en lugar de luto. Manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Ahí en manto sería manto de alabanza en vez del espíritu angustiado. Pero en muchas religiones eso es lo que le piden a la gente. Y tal vez no se lo piden explícitamente, pero a través de las cosas que les enseñan, la forma en que enseñan, hacen que la gente piense que el Todopoderoso los quiere ver así. Y bueno, tristes. y, y por eso también, que hoy no estoy haciendo tanto chiste por otras razones, pero por eso mucha gente también está en contra de la forma en que predico, por el hecho de que me gozo predicando, por el hecho de que
hago chistes, como si a Yahweh le molestara el reírse, como si a Yahweh le molestara el sentido del humor, como si no fuera él el que lo creó. Y parece que les gustaría que fuera un poderoso enojón, más bien, que todo lo enseña para que estén tristes. No entiendo ese pensamiento del ser humano, no entiendo cómo pueden meter a Yahweh en una caja y pensar que Yahweh lo quiere a uno triste, con pereza y otras cosas, cuando más bien es todo lo contrario. Entonces, a ordenar a los afligidos de Sion se les dé esplendor en lugar de ceniza, aceite de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Yahweh para estima suya. Serán llamados árboles de justicia. Aquí vemos que los escogidos son árboles. Son representados por los árboles. Por eso vemos en Apocalipsis que cuando se suelta el ejército que va a destruir la tierra y se les da autoridad para destruir el cielo, para destruir el mar y la tierra, el ángel le dice que no toquen los árboles. No se les da autoridad de tocar a los árboles. Eso se refiere a los escogidos. Serán llamados árboles de justicia, los que van a ser sellados. Plantío de Yahweh para estima suya. Plantío de Yahweh para estima suya, puesto que Él viene y planta en cada una de las personas, en los corazones, la verdad que di a Yahushua, viniendo como el último, da testimonio del primero, así planta la palabra de Yahweh en los corazones, y así las personas dan fruto, como está escrito en Hebreos 13:15, que debemos dar sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesen su nombre. Hebreos 13:15. Fruto de labios que confiesan su nombre. Entonces, cuando confesamos su nombre, nos convertimos en árboles que dan fruto. Y por ende en plantío de Yahweh. Para estima suya. Eso quiere decir que Yahweh va a compartir su estima con ese plantío. Que la gente va a ver el plantío, va a ver los árboles y se va a sorprender de lo que Yahweh ha hecho con estos árboles de justicia. Entonces, vean cómo en este verso, la segunda mitad del 2 y todo el 3 hace alusión a la segunda venida para traer venganza a los impíos y gozo, alegría a los que estaban angustiados y en luto por la mentira del mundo, por el hambre espiritual, porque se llevan 2000 años y todavía nada de lo que se espera ha pasado, y no ha pasado por que ya estaba profetizado, ¿verdad? No porque Yahweh se haya equivocado o algo, que quede claro. Y dice, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia. Eso muestra a los escogidos en el fin de los tiempos que son sembrados por Yahweh. Plantío de Yahweh para estima suya. Verso 4. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado. Yahweh nos va a usar a nosotros para levantar un mundo nuevo, volver a construir la tierra entera. Aquí principalmente se refiere a Israel, la tierra prometida, pero va a ser el mundo entero. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado. Repito, durante el milenio vamos a tener que reedificar el mundo. Y restaurarán las ciudades arruinadas. La gente está esperando irse para el cielo, vivir en las nubes, tocando arpas transparentes. Pero Yahweh nos dice, no, van a tener que levantar el mundo otra vez. Reedificarán las ruinas antiguas, levantarán lo que antes fue asolado y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Recuerdan que a Jeremías Yahweh le dijo que lo mandaba, a Jeremías lo manda de esta manera como el último, en Jeremías 1:9. Extendió Yahweh su mano y tocó mi boca y me dijo Yahweh, he puesto mis palabras en tu boca. Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos, para arrancar y destruir, para arruinar y derribar, para edificar y plantar. El profeta no estaba llegando a destruir edificios, estaba llegando a destruir las doctrinas falsas que se habían edificado en los corazones de las personas. Entonces, primero tiene que arrancar, destruir, arruinar y derribar, para después edificar y plantar. Entonces tiene que hacer 4 cosas destructivas para después hacer 2 constructivas. Por eso es que van a ver al último como alguien impío, porque solo habla de destruir la falsedad, de destruir los ídolos, de arruinar la mentira,
las doctrinas falsas, etcétera. Entonces la gente se va a enojar de que solo habla, que habla más de lo negativo del mundo, y ellos solo quieren oír cosas positivas, solo quieren oír cosas que les estimulen las emociones para continuar una semana más trabajando para hacer más plata, para obtener todos los objetos que quieren en esta vida para, según ellos, poder ser felices. Entonces, Yahweh lo manda a arrancar, destruir, arruinar y derribar. Y se refiere a destruir las mentiras, los ídolos, falsas doctrinas, etcétera. Y en ese sentido, pues claro, reedificarán las ruinas antiguas porque los pastores falsos han destruido la verdad y por ende tienen que venir los dos testigos y los 144,000 para volver a levantar esa verdad que dio Yahushua. Levantarán lo que antes fue asolado, como se está en un desierto espiritual en el mundo por la apostasía, por haberse alejado de la verdad. Restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones, así como por muchas generaciones, digamos, en lo que respecta a nosotros, desde que Yahushua se fue, se empezó a dar la apostasía, y antes de Yahushua, igualmente, estaban en apostasía, pero con una doctrina diferente, obviamente, puesto que Mashiach no había llegado aún. Verso 5. Extranjeros apacentarán vuestras ovejas, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Entonces ahí vemos que las naciones, Yahweh les va a permitir, obviamente a los mejores, me refiero mejores con respecto a cómo se comportan, los mejores de entre las naciones van a poder continuar en este mundo y van a tener que sujetarse al pueblo, y por ende van a ser ellos los que harían el trabajo pues manual, el forzoso en sí. Por eso dice aquí: extranjeros apacentarán vuestras ovejas, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Durante esta historia, Israel ha sido casi que esclavo del mundo. Y digo casi porque en algunos casos lo ha sido literalmente, en otros como empleado. Se le paga, pero al final es lo mismo, se le trata igual, ¿verdad? Como ha sido el pueblo latino, por ejemplo, por bastante tiempo, que son tercermundistas. Y como siempre digo, ¿verdad? Hay países de primer mundo, hay países del tercer mundo, ¿y dónde están los del segundo? O sea, eso es una muestra de que nos ponen muy por debajo, y por eso somos lo vil del mundo. Yahweh escoge lo vil del mundo, y aquellos que han servido en este mundo van a llegar a gobernar en el otro, y aquellos que han gobernado en este mundo, por cómo han utilizado esa autoridad, van a terminar sirviendo, a menos de que no sirvan para nada y se van al fuego. Entonces, extranjeros apacentarán vuestras ovejas, e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. También, ¿verdad? Esto se puede interpretar como que habrían gentiles que llegarían a aceptar a Mashiach y por ende se convertirían en pastores del pueblo de Israel. Porque dice: extranjeros apacentarán vuestras ovejas. Alguien que no sea de Israel, si acepta a Yahushua, puede recibir la verdad como para guiar a alguien que sea de Israel. Extranjeros apacentarán a vuestras ovejas. Que veían como abominación el pastorear. Ahora les toca a ellos pastorear, hacer aquello que les parecía abominable. Buen punto. Igual que, digamos, gente que en este mundo se aleje del Padre, se aleje de la Escritura, y si por buenas obras logra entrar, ahí va a tener que encargarse del Padre y encargarse de la Escritura, cosa que en este tiempo lo vería como esfuerzo, como que no le gustaría hacer. Y repito, entre las naciones los que van a entrar, porque Yahweh es misericordioso. Dice el verso 6: vosotros seréis llamados sacerdotes de Yahweh. Vosotros seréis llamados Kohanim Yahweh. Ministros de nuestro poderoso seréis llamados. Vean cómo había hablado de los árboles de justicia, ahora dice que serán llamados sacerdotes. Yahweh le dice a los escogidos que Yahushua los hace reyes y sacerdotes. Y aquí lo estamos viendo confirmado. De hecho, aquí estaba profetizado, en Apocalipsis se confirma. Vosotros seréis llamados Kohanim de Yahweh, ministros de nuestro poderoso seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su estima seréis enaltecidos. Confirmando lo que decía, las naciones van a seguir existiendo. Y ya no va a ser como hoy en día, que las naciones se alimentan del trabajo de Israel, y no me refiero a Israel falso, que llaman hoy en día los judíos. Me refiero al verdadero Israel entre las naciones. El mundo se ha aprovechado de Israel para
levantarse. La vez pasada estaba escuchando, bueno, por ejemplo, que se habla de que Estados Unidos fue construido por esclavos. Y mucha gente le reclama a sus Estados Unidos, pero alguien mencionándolo decía que cuál país no ha sido construido así. Obviamente, lo que respecta a los países grandes, los países primer mundo, fueron construidos por esclavos. En algún momento usaron esclavos para construirlo. Y la mayoría de esos esclavos eran israelitas de una u otra manera. Si no, eran descendientes de Canaán, pero es otra historia. Entonces, mi punto es que este mundo ha sido levantado con esclavitud. Ha sido construido a pura esclavitud. Ahora esos que han esclavizado al mundo van a terminar siendo los esclavos en el otro mundo. Y Israel, que tuvo que experimentar lo que era la esclavitud, será liberado de eso ya para la eternidad y más bien gobernará. Entonces, extranjeros apacentarán vuestras ovejas e hijos de extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vosotros seréis llamados Kohanim de Yahweh, ministros de nuestro poderoso seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones. Ven que dice comeréis, porque sí se va a poder comer. No va a ser necesario comer, pero se va a comer por placer. Y bueno, principalmente verán los muchos, pero de fijo los pocos también, solo que van a haber diferentes niveles con respecto a las necesidades y demás. En sí se podría ver que en ese tiempo no va a haber necesidad, no va a haber necesidad. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su estima seréis enaltecidos. Entonces, en vez del pueblo, como hoy en día, enaltecer la estima de las naciones y llenarlas de riquezas con la esclavitud, en ese tiempo esas naciones usarán sus riquezas para dárnoslas a nosotros y nos rodearemos de su estima. El honor que ellos vayan a dar va a ser para nosotros, porque así Yahweh lo va a haber establecido. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, doble vergüenza como los que mataron al primero y mataron al último, doble vergüenza como los que estuvieron antes de Mashiach y después de Mashiach. En ambos periodos de la historia el pueblo ha cometido errores y por ende merece vergüenza, por ende doble vergüenza, como el pecado consciente y el pecado inconsciente. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra, al ser lo vil del mundo, os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción, como los primogénitos. Primogenitura que Jacob le quitó a Rubén por su pecado y se la dio a Yosef, la de la doble porción al menos. El último viene de Yosef y los 144,000 son sus hijos espirituales. Por ende, los 144,000 reciben la doble porción y por eso dice acá, en lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Doble porción y perpetuo gozo. El verso 7. En lugar de vuestra doble vergüenza y de vuestra deshonra os alabarán en sus heredades, por lo cual en su tierra poseerán doble porción y tendrán perpetuo gozo. Ya en ese momento Yahweh no se va a volver a enojar, ya en ese momento no vamos a tener la inclinación al mal, por ende no vamos a tener que pasar por sufrimiento y por eso habrá un perpetuo gozo. Yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Dice aquí, según versiones antiguas, y el crimen, en vez de para holocausto. Entonces aquí ponen latrocinio para holocausto o latrocinio y crimen, y ahí ponen latrocinio e injusticia. Y bueno, latrocinio, ¿verdad? Por si algo es robo o cometer fraude. Entonces, aquí el latrocinio para holocausto, como robarse un cordero para ir a sacrificarlo en el templo. Imagínese usted cuán carebarro podía ser una persona. Robarse algo para llevarlo al templo y tratar de pagar por sus pecados con lo de otra persona, que eso sería como pagar los de otra persona en realidad, los de la persona a la que se lo robó. Yo, Yahweh, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno.
Vean, ¿verdad? Se refiere a ellos los que piensen igual, obviamente. Soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio por holocausto. Por eso afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Y al decir haré con ellos pacto eterno, deja claro, y debería para los judíos, que cómo cuesta con este punto, debería dejar claro que si él dice haré pacto eterno, quiere decir que el pacto que había hecho antes no era eterno, era temporal. Porque si está diciendo haré pacto eterno, quiere decir que el anterior no iba a ser para siempre. ¿Sí me explico? Y eso era con la carne. Por eso Yahushua tuvo que venir y entregar la carne para deshacer lo que tiene que ver con la interpretación de la letra, con la interpretación de la carne. Porque la letra mata, más el espíritu vivifica. Entonces, por eso afirmaré en verdad su obra. Lo que nosotros hagamos solo puede permanecer si lo hacemos en Yahushua, creyendo en el Mesías. Por eso dice afirmaré en verdad, y Yahushua dijo yo soy la verdad, y por eso Yahushua es la piedra angular. Entonces en la piedra angular debemos afirmarnos nosotros si queremos permanecer. Por eso dice afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto eterno. Yahushua fue el que dio su sangre para el pacto eterno, como él sacó la copa y dijo esta es la copa del nuevo pacto que es derramada por los muchos, el nuevo pacto prometido también por Jeremías, que sería el pacto eterno. Entonces Yahushua con su sangre hizo el pacto eterno que había sido prometido a través del pacto temporal. El pacto temporal es el que prometía el eterno. Entonces no es como que uno tenga que desechar la Torá, ¿verdad? Porque quede claro que algunos lo han interpretado así, no es el punto. Es que a través de Yahushua podemos entender verdaderamente la Torá. No como antes de Yahushua, que no se podía entender y la gente hacía sus doctrinas y demás. Hoy en día hacen las doctrinas, pero porque quieren. Sí se puede entender porque ya vino Yahushua. Entonces, yo, Yahweh, soy amante del derecho. De hecho, dice Kiani Yahweh Oheiv Mishpat, que sería juicio. Porque yo, Yahweh, amo el juicio. Y digamos, al poner aquí amo el derecho, obviamente también está correcto, pero creo que no se entiende bien. O no se entiende igual que si se escribiera amo el juicio. Porque hay mucha gente que dice que no hay que juzgar, como si Yahweh odiara el juicio. Pero Yahweh ama el juicio. Y por eso uno lo tiene que poner por obra, juzgar las cosas para hacer las cosas de la mejor manera. Una persona que no tiene juicio está loca. Porque yo, Yahweh, amo el juicio y odio el robo para sacrificio de holocausto, para olá, para el fuego, ¿verdad? Recuerdan que olá se refiere al sacrificio en fuego. Qué curioso que el último viene como ladrón en la noche y el mundo lo va a matar, acusándolo de algo falso, por ende lo estarían robando para sacrificarlo como olá. Entonces, Yahweh detesta lo que van a hacer con el testigo como Moshe, de robárselo al pueblo a través de mentiras, obviamente, para poder matarlo en fuego como holocausto. Y después dice, y daré a sus obras en verdad, y un pacto eterno haré con ellos. Dice el verso 9, bueno, y por si algo, el hecho de que aquí menciona obras y después el pacto eterno muestra que la fe sin obras está muerta. Por más que alguien diga yo tengo fe en el pacto eterno, si no lo pone por obra en su vida, está engañada la persona. Entonces, por eso afirmaré en verdad su obra. Solo si se hace algo puede ser afirmado. Y haré con ellos pacto eterno cuando vea su obra. Verso 9. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones.
y sus renuevos en medio de los pueblos. Recuerdan que nos vamos a seguir multiplicando. Y por otro lado también se puede ver como los pocos como cabeza y los muchos como descendencia, por lo que vemos en Apocalipsis 12. Y el pueblo en general va a ser conocido por el mundo entero y honrado, exaltado. La descendencia de ellos será conocida entre las naciones y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Yahweh. Todos los que nos vean. Entonces, como ya he hablado, van a haber cuerpos diferentes. Considero que van a haber cuerpos diferentes entre los escogidos y los de las naciones. Puede ser que solo con eso, no dudo que eso sería suficiente como para poder comparar y decir, mira, esos son la nación apartada porque vean el cuerpo que tienen. En el sentido de la grandeza, el poder teletransportarse, el poder ir al cielo y volver a la tierra, cosas así, por ejemplo, que las naciones no van a tener la capacidad de hacer. Esa sería una de las posibilidades, aunque obviamente hoy en día las cosas, digamos, una persona por tener un uniforme, por tener una placa, ya se sabe que tiene autoridad, se sabe, entonces sería otra forma, que Yahweh nos ponga algo como para mostrarle al mundo quiénes somos, pero ya para ese momento en realidad va a ser conocido por el mundo quiénes somos, no va a ser necesario una insignia o algo así. Entonces todos los que los vean reconocerán que son un linaje bendito de Yahweh. En gran manera me gozaré en Yahweh. Mi alma se alegrará en mi poderoso, porque me vistió con vestiduras de salvación. Esto, vean que lo está hablando en primera persona, porque se refiere, recuerdan como siempre he dicho, la vida del profeta, de cualquier profeta de la escritura, representa la vida del último. Y lo que el profeta dice o profetizaba tenía que ver con Yahushua en la mayoría de los casos. Obviamente hemos visto aquí lo de la venganza y demás. Pero eso tiene que ver con que el profeta está hablando en primera persona. A lo que voy es que al decir aquí en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi poderoso, se refiere al último que se viste de Yahushua, el primero que trajo la salvación, y a través de hacer eso logra vestir a los 144,000 con la misma enseñanza. Entonces, en gran manera me gozaré en Yahweh, mi alma se alegrará en mi poderoso, porque me vistió con vestiduras de salvación. Vean cómo dice mi alma, porque me vistió. Cambio de cuerpo, porque no está hablando de su ser o de su cuerpo, está diciendo mi alma se vistió con ropas de salvación. Así el alma no tiene que irse al infierno, sino que se viste de Yahushua para poder presentarse ante el Padre. Porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, que eso viene siendo el testimonio, el creer que el Mesías vino y murió por nuestros pecados. Las vestiduras de salvación, la confesión del nombre. El manto de justicia, en creer en el corazón que el Mesías vino y murió por nuestros pecados. Entonces, porque me vistió con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia. El último se viste de ambos igual que los 144,000. Se podría decir que los muchos solo se visten del manto. Como a novio me atavió. ¿Verdad? Que se refiere a las bodas del Cordero en Apocalipsis 19. El último que viene y recoge a la esposa. Como a novio me atavió. El novio es Mashiach. Y acabamos de ver que el último se viste del primero. Por ende, como a novio me atavió. Y como a novia adornada con sus joyas. Porque el último es el que viene a unir a la congregación y es parte del pueblo. O sea, es parte de la congregación él mismo. Siendo líder, pero es parte de, por ende, como la novia que se casa con Mashiach. Cuando la novia se casa con Mashiach en las bodas del Cordero se hacen uno. Y se confirma aquí lo que el último se va a vestir de Mashiach y se va a hacer uno con él como la novia misma. Dice, porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh el soberano hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Porque como la tierra produce su renuevo, vean que menciona el renuevo que se conecta con la rama de David, cuando Yahweh se manifiesta de nuevo en la tierra como el renuevo, ya que lo había hecho como la raíz de David.
que lo leímos en Mateo, el estudio anterior. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, el renuevo es el último, la semilla es el primero. Y el huerto sería como Israel, la tierra al mundo entero, puesto que Yahushua la semilla salió de Israel, el último sale de entre las naciones. Porque como la tierra produce su renuevo y como el huerto hace brotar su semilla, así Yahweh el soberano hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Todas las naciones en este tiempo en el que todo se está poniendo espantoso me refiero para el mundo, por lo que vemos del castigo que viene para las naciones, por el sistema del nuevo orden mundial y todo lo que están haciendo, o sea, de verdad que es sorprendente cómo la gente lo está permitiendo y cómo la gente se está volviendo parte. Y, y bueno, aquí, digamos, en el país que estamos, obviamente sí se ve un poco por lo del COVID y todo eso que molesta mucho, pero digamos, yo paso viendo noticias de los Estados Unidos y cosas así, y de verdad que es sorprendente ver los Estados Unidos cómo está, la gente de los Estados Unidos, las noticias de los Estados Unidos, es sorprendente escucharlos, es como si fuera una película. Es sorprendente que la gente se esté dejando, que los engañen como los están engañando y que lo peor es que, o sea, la misma gente se está comportando igual. Entonces, pero Yahweh, en medio de todo esto que está sucediendo en el mundo, Yahweh va a hacer que brote la justicia y la alabanza delante de todas las naciones. Dice aquí Sedaká Utehilim, no, Tehilá. Justicia y alabanza delante de todas las naciones. Los dos testigos se van a manifestar para dar justicia, para revelar la justicia. Yahushua ya vino para dar la misericordia. El que no haya querido la misericordia, ahora le toca la justicia. Entonces vienen los dos testigos para anunciar justicia y alabanza. Justicia para los impíos que tienen que ser condenados y alabanza para los que siguen a Yahweh, que al conocerle mejor le puedan adorar, alabar como debe ser. Entonces, Yahweh hará brotar justicia y alabanza enfrente de todas las naciones. Entonces estamos por ver esto, bendito Yahweh, y todas las naciones se van a dar cuenta de quién es el verdadero poderoso y quién es su pueblo. Tristemente a la fuerza, porque no han querido saberlo. Y digo tristemente porque va a ser triste para ellos, pero bendito Yahweh que ya es hora de que va a hacer esto.